Honda CG 150 Titan, donde querés llegar. Batalla campal en Panamericana. Violentos incidentes se produjeron hoy a la mañana en la autopista debido a un corte de los trabajadores de la línea 60 y la reacción de Gendarmería. Tiros, piedras, balas de goma, la violencia en estado puro. Trabajadores de la línea 60 que reclaman desde hace ya largo tiempo la reincorporación de compañeros que fueron despedidos. Como modalidad de protesta comenzamos a poner en marcha el no cobro de boleto. La empresa nos denunció penalmente y la justicia reconoció que esa medida de fuerza es una medida totalmente legítima. Y que intentaban cortar de esta manera la Panamericana. Se les notificó, se les dijo que estaban cometiendo un delito, que tenían 5 minutos para despejar y ante la negativa dio la orden de corte. La verdad, un catastrófico esto de un gobierno nacional popular, defensor de los derechos humanos, que defiende un locao patronal de un mes y donde los trabajadores tienen que subsidiar un paro patronal y acá están las fuerzas de represión de Gendarmería. Muchachos, Gendarmería tiene una orden de un juez, claro, tiene que cumplir la orden. Y los delegados de la 60 lo que tienen que hacer es plantarse en la puerta del Ministerio de Trabajo y exigirle al Ministro de Trabajo que haga avanzar a la empresa en los términos que está planteado el mecanismo de conciliación obligatoria. Tienen responsabilidad los laburantes, sí, pero también tienen responsabilidad y mayor los que deberían canalizar esto para que esto no pase. Sí, tenés razón. Las autoridades no lo reciben, el Ministerio de Trabajo no toma la decisión que corresponde. Cortar la Panamericana y los piedrazos es violento. Más allá de que su reclamo sea justo o no sea justo, hay maneras de actuar y no es precisamente cortando y avanzando sobre los derechos de los demás. Nosotros no creemos que este método para plantear tu reclamo sea el método justo. Acá el problema es que están todos pasados de rosca, empresarios y trabajadores. Ahí es donde el Estado tiene que estar, sobre todo en una empresa que financia el 80% de su funcionamiento con subsidios. Con la plata que pone el gobierno nacional en materia de subsidios, ¿cómo es posible, dicen en la provincia de Buenos Aires, que este conflicto no se resuelva? ¿Cómo lo puedo resolver? Yo sí, las veces que he hablado con ellos, ellos se mantienen en una posición en donde sostienen que esto es un problema laboral y los empresarios sostienen que ellos pretenden seguir formando parte del management, de la administración de la empresa. Una situación que se tiene que dirimir en otro ámbito que no es precisamente el laboral, porque si no ya estaría resuelto. Acá lo que están queriendo ocultar es el lavado de subsidios que está haciendo Dota, Paciuto, con el servicio malísimo que está dando en el transporte de la línea 60. Están haciendo efectivo el trabajo que tienen que hacer, así que seguramente no se pagarán los subsidios. El subsidio por cada unidad es de 100.000 pesos por mes. Continuaremos con los piquetes, aunque nos caen a balazo, aunque nos maten, porque son 1.200 familias que vivimos. Bueno, tremendo lo que ha pasado hoy y es una vez más que pasa, ¿no? Es uno más. Lamentablemente es como que nos acostumbramos a que suceda esto y muchos nos preguntamos hasta cuándo. Jonathan. Sí, pero el tema es acostumbrarse sí o no. En los últimos 12 meses, Santiago, vos decías, somos todos rehenes. En los últimos 12 meses hubo 23 cortes en la Panamericana. La gran mayoría por LEAR, que era el conflicto anterior, ahora por este. O sea, dos cortes por mes prácticamente. Si vos tomás en los últimos 12 meses, hubo 12 piquetes en el puente Pueyrredón. Uno por mes. Hace 35 días que no funciona la línea 60. Pero hace un punto, Johnny. ¿Sabés lo que cambia el reclamo? El piedrazo. Bueno. Ahí reclamo se desvirtúa. Sí, porque los trabajadores tienen todo el derecho del mundo a quejarse. Ahora, un ladrillazo, que puede matar a un chico, a una persona, que puede generar los disturbios, gente herida, lo que se ha visto, eso cambia absolutamente la discusión. Lo que yo digo es no acostumbrarnos a vivir, Santiago, en la normalidad. Hace 35 días
que no funciona la línea 60, que moviliza 250.000 personas por día. No es normal que no funcione la autopista, que no funcione la línea más importante de colectivos. Después, la discusión del conflicto en sí, que vos tenés los trabajadores fuera de la ley, como bien dijiste vos, la intransigencia de la empresa, que no se sienta a dialogar, y para mí, y lo vamos a discutir con vos seguramente, la ausencia del Estado Nacional, porque el Ministerio de Trabajo, muy poquito. Diego, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? No conozco el caso del vínculo entre la empresa y el conflicto que hay con el gobierno nacional, no conozco el caso. Sí, claramente estoy absolutamente de acuerdo con el accionar de Sergio Berni y de la policía. Me parece que ese tipo de cuestiones, si hay una orden judicial, tiene que actuar con prudencia, con responsabilidad, con el profesionalismo que tienen que actuar las fuerzas policiales, en este caso la Gendarmería. De hecho, recuerdo en algún momento una discusión con Arroyo Salgado que no permitía que la Gendarmería participe en la actuación en la Panamericana, y yo fui contundente. Yo creo que el Estado Nacional y las fuerzas policiales tienen que tener todas las herramientas para, frente a una orden judicial, poder actuar. El conflicto entre las empresas y los trabajadores debe ser trabajado y debe ser hecho de manera prudente y de manera racional. Entiendo que el gobierno nacional ha aportado lo suficiente como para que haya un camino de solución, y evidentemente hay empresarios que viven de los subsidios, que viven de determinado tipo de prácticas, y siempre termina siendo el Estado el último reclamo. No sé si soy claro, cuando no asumen ningún tipo de riesgo. Para actualizar la información, hubo una reunión hoy justamente a raíz de lo que decía Bocio en el Ministerio de Trabajo. Se pasó un cuarto intermedio para el día de mañana para intentar destrabarlo. Es cierto, aquí hay un conflicto que lleva 30 días. Para explicarlo rápido y que la gente entienda de qué se trata. El conflicto comenzó cuando despiden a un chofer. El resto de los choferes deciden no cobrar boleto como modo de protesta. La empresa despide luego a 52 choferes más. Y ahí empieza lo que los trabajadores llaman el lockout patronal. Lo que ellos denuncian es que la empresa recibe subsidios por parte del Estado, algo así como 100 millones de pesos por micro por mes, pero deja más de 90 colectivos sin funcionamiento o circulación. Por eso los usuarios, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, muchas veces tienen demoras de más de 40 minutos entre colectivo y colectivo. Entonces dicen que el trasfondo es el conflicto entre los subsidios que recibe la empresa Monza y el servicio que efectivamente presta. Igual una cosa, Santi, yo creo que hay que ser un poquito más serio con el tema de los piquetes, porque la Argentina cambió, y como hemos crecido en un montón de cosas, me parece que ya el tema del reclamo extorsivo no sirve. Pero para que el reclamo no sea extorsivo de nadie y no cortemos tantas veces la Panamericana, tenemos que tener un criterio uniforme para todos. Pero perdóname, no es solamente la Panamericana, claro. Doy este ejemplo. Está bien, sí, está muy bien. Estamos a 2 semanas y me importa un bledo el resultado de una elección de jefe de gobierno y los alumnos no están de acuerdo con un plan educacional y cortamos todo el centro para jorobar a Macri y lo festejamos desde algún sector, tampoco esto es serio. Entonces tenemos que tener un criterio de una aplicación de la ley donde los piquetes no tienen que interferir el derecho de los demás ciudadanos, mucho menos como cuando decís vos, cuando está en riesgo, que te metan un piedrazo, que te metan un golpe, que venga por ahí te han cortado prácticamente, viejo. no sé, durante 4 meses, 5 meses, sí, prácticamente todos los días. Cayó el corriente, se corta. Para todos, porque si no vivimos mal, tensos, de mal humor, fastidiosos. Los piquetes se tienen que terminar, los derechos hay que respetarlos, pero como dijo no sé quién en el informe, andar a la puerta del Ministerio de Trabajo y decirle a Carlos Tomada que trate de solucionar este conflicto con las autoridades de la línea 60, que tiene 1.200 empleados y recibe un subsidio cada colectivo de 100 lucas por mes. Digo, ¿cuál es el Estado que llega tarde para que esto no llegue a este punto? Claro. ¿El Estado que recibe las partes en el Ministerio de Trabajo? ¿El Estado que manda Gendarmería? ¿O el mismo Estado? Digo, porque Berni hoy a la mañana no habló con Alejandro Granados, que un rato más tarde caía en son de paz a armar estas reuniones de hoy y de mañana. O sea, realmente, o acá se está jugando ya una interna política que nos supera. Obviamente que estamos en un momento electoral muy sensible, muy delicado, pero como decía recién, un piedrazo tirado, arrojado hacia otra persona con posibilidad de matarla, cambia absolutamente toda la discusión. Esto pasaba en Desayuno Americano, enfrentamiento entre Pamela David y el Pollo Sobrero. Aquí está parte de lo que sucedía hoy.